nombre es Elena. Tengo 65 años y, hasta hace muy poco, creía tener una vida perfectamente ordinaria y feliz. Soy arquitecta jubilada. Mi marido, Miguel, y yo hemos construido una vida tranquila en Sevilla, una casa llena de recuerdos y el orgullo de ver a nuestro único hijo, Javier, triunfar. Todo se rompió un martes por la tarde. Isabel, mi nuera, vino a visitarnos. Vino sola, lo cual era algo inusual. Javier, según ella, estaba atascado en una reunión importante. Isabel es asesora financiera, una mujer que siempre me pareció brillante, aunque un poco fría. Mamá, ¿me harías un favor enorme? Sacó su teléfono móvil del bolso. La pantalla estaba completamente destrozada. Se me cayó esta mañana y lo necesito urgentemente para el trabajo. Conozco tu taller de confianza en el centro. ¿Podrías llevarlo? Yo tengo que volver para otra llamada. Claro, cariño. No te preocupes. Cogí el teléfono destrozado, sin saber que sostenía en mis manos una sentencia de muerte. Conduje hasta la pequeña tienda de Raúl, en una callejuela cerca de la Giralda. Conocía a Raúl desde que era un niño. Es el hijo de un antiguo colega, un hombre en el que confiaba plenamente. Le dejé el móvil y me fui a tomar un café mientras él hacía su magia. 1 hora después, volví. Raúl estaba en el mostrador, pero su sonrisa habitual había desaparecido. Tenía el rostro pálido y sus manos temblaban ligeramente. Elena, siéntate un momento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa, Raúl? ¿No tiene arreglo? El teléfono está arreglado. La pantalla funciona. Pero mientras lo probaba, saltó una notificación. Raúl tragó saliva, visiblemente incómodo. No es asunto mío, Elena. De verdad. Pero no podía ignorarlo. Abrí la conversación, y eso me llevó a una carpeta. Una carpeta oculta. Se inclinó sobre el mostrador y me mostró la pantalla ahora iluminada del teléfono de Isabel. Había una carpeta con el título Plan B. Mis ojos se fijaron en los mensajes que contenía. Eran conversaciones entre ella y mi hijo, mi Javier. Leí la primera línea. El médico está cooperando. Ya tiene 3 informes falsos sobre la demencia de tu madre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Demencia? ¿De qué estaban hablando? Seguí leyendo. Los mensajes detallaban un plan meticuloso para drogarme lentamente, para simular un deterioro mental progresivo. Hablaban de pastillas que me hacían olvidar cosas, de crear situaciones para hacerme parecer senil e incompetente ante mis amigos y, sobre todo, ante mi médico. Entonces vi el mensaje de Isabel. La póliza de vida está lista. Casi $2 millones. En cuanto la declaren incapacitada, tenemos el control total. Vendemos la casa y empezamos nuestra nueva vida. El horror me paralizó, pero lo peor estaba por venir. Un mensaje de Javier. Mi hijo. Espera. ¿Y papá? No podemos dejarlo. La respuesta de Isabel fue inmediata. Miguel es la segunda fase. No podemos hacerlo todo a la vez. Levantaría sospechas. Primero ella. Él vendrá unas semanas después. Será un trágico accidente. $2 millones. Era el precio que mi hijo y su esposa le habían puesto a mi vida y a la de mi marido. Mis piernas fallaron. Si Raúl no me hubiera sujetado, habría caído al suelo. El sabor amargo de la bilis subió por mi garganta. Elena, ¿estás bien? No podía respirar. Pero entonces, algo cambió. El dolor devastador dio paso a una rabia fría, a una claridad cristalina. Yo no era una mujer débil, sobreviví a una dictadura. Construí mi carrera rodeada de hombres que me decían que no podía, y vencí un cáncer de mama. No iba a dejar que estos 2 monstruos me destruyeran. Saqué mi propio teléfono del bolso. Raúl, haz fotos. De todo. Mi voz sonó firme, una voz que no reconocí. Fotografié cada mensaje, cada fecha, cada detalle del plan. La póliza de seguro falsa, las conversaciones sobre el médico, el plan para asesinar a Miguel, pruebas. Raúl, por favor, ¿puedes hacer que parezca que este teléfono nunca ha sido abierto más allá de la reparación de la pantalla? Raúl asintió, su rostro sombrío. Haré que parezca que solo he cambiado el cristal. No sabrán que has visto nada. Volví a casa conduciendo en piloto automático. Cada semáforo en rojo era una tortura.
Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor era físico. Mi hijo, el niño al que le había dado la vida, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando se rompía el corazón. Quería matarme por dinero. Entré en casa. Miguel estaba en la sala de estar, leyendo el periódico, ajeno a todo. «Hola, cariño. ¿Qué tal, Isabel?» Levantó la vista y su sonrisa se borró al ver mi rostro. «Elena, ¿qué ha pasado? Estás pálida como un fantasma». No pude hablar. Simplemente me senté frente a él y le tendí mi teléfono. Le mostré la primera fotografía. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras. Vi el momento exacto en que la incredulidad se convirtió en horror. Vio la póliza de seguro de $1.500.000 a mi nombre, una póliza que yo nunca había firmado. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. «Tenemos que irnos». Negué con la cabeza. La arquitecta en mí, la luchadora, tomó el control. «No, no vamos a huir. Vamos a actuar». Miguel me miró. Vio la determinación en mis ojos. Asintió lentamente. Comprobamos nuestras cuentas bancarias inmediatamente. Pequeñas cantidades de dinero habían estado desapareciendo durante los últimos 3 meses. Movimientos que habíamos pasado por alto. Javier tenía acceso a nuestras cuentas desde el año pasado. Un acceso que le dimos por si había una emergencia. Resulta que la emergencia eran ellos. Cambiamos cada contraseña. Cancelamos las 2 tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Javier e Isabel. Bloqueamos cualquier transacción que no fuera autorizada directamente por nosotros. El siguiente paso era el médico. Reservé una cita con el doctor Pablo, nuestro médico de familia durante 20 años. Javier lo estaba manipulando para crear un historial falso de demencia. Al día siguiente, Miguel y yo entramos en su consulta. «Pablo, necesito que seas honesto conmigo». El doctor Pablo no pudo mirarme a los ojos. Empezó a balbucear sobre síntomas preocupantes y quejas de Javier. Le puse mi teléfono sobre el escritorio, con los mensajes de Isabel abiertos. «¿Estos son los síntomas de los que hablas, Pablo?» El color desapareció de su rostro. Admitió que Javier le había estado contando historias sobre mi confusión y mis lapsus de memoria, y que él los había anotado sin verificar nada. «Vas a imprimir ese historial falso ahora mismo. Y luego vas a crear un nuevo informe, uno real, que afirme que estoy en perfecto estado de salud mental». Le temblaba la mano mientras lo hacía. «Si algo me pasa, si algo le pasa a mi marido, esta conversación y estos informes serán lo primero que vea la policía». Salimos de la clínica y fuimos directamente al banco. Cancelamos formalmente cualquier poder o acceso que Javier tuviera sobre nuestras finanzas. La empleada del banco nos informó de algo aún más escalofriante. Hacía solo 2 días, Javier había intentado solicitar una segunda tarjeta de crédito a nombre de Miguel, alegando que Miguel había perdido la suya. Estaban acelerando su plan. Mientras volvíamos a casa en el coche, mi teléfono sonó. Era Javier. Mi estómago se retorció, pero la claridad helada seguía ahí. «Hola, mamá». Su voz era alegre, cariñosa. «Falso. ¿Cómo estás? Oye, Isabel y yo pensábamos pasar a cenar esta noche. Llevamos una botella de vino estupenda». Tragué el nudo en mi garganta. Miré a Miguel. Él asintió. «Esta era nuestra oportunidad». «Claro, hijo. Me encantaría. Os esperamos». Colgué el teléfono. El silencio en el coche era denso, pesado. Miré a Miguel. Su rostro, normalmente tan lleno de vida y humor, era una máscara de dolor y rabia controlada. «Vamos a casa. Tenemos trabajo que hacer». Cuando llegamos, Miguel fue directo a su antiguo despacho. Removió en el fondo de un armario y sacó una caja de zapatos polvorienta. Dentro, envuelta en plástico de burbujas, había una pequeña grabadora de voz, una reliquia de sus tiempos de periodista de investigación hacía más de 40 años. ¿Todavía funciona esta antigüedad? Miguel sonrió sin alegría, poniendo unas pilas nuevas. «Nunca me ha fallado». Deslizó el pequeño dispositivo negro bajo el centro de la mesa del comedor, asegurándolo con cinta adhesiva. Presionó el botón de grabar y luego el de pausa. «Está lista», asentí. Ahora me tocaba a mí. Fui a la cocina, saqué la carne picada, los tomates,
La pasta. Empecé a preparar la lasaña favorita de Javier. El olor de la salsa de tomate y la albahaca llenaba la casa. Era el olor de su infancia, de los domingos por la tarde, de los exámenes celebrados. Cada vez que removía la salsa, tenía que tragarme las lágrimas. Estaba cocinando para el hijo que estaba planeando mi asesinato. La surrealidad de la situación era asfixiante. Tenía que parecer normal. Tenía que ser la madre cariñosa que siempre había sido. El timbre sonó puntualmente a las 8. Miguel y yo nos miramos. Respiré hondo. «Vamos allá». Abrí la puerta. Allí estaban Javier, mi hijo, e Isabel, sonriendo. «Mamá». Javier me dio un beso en la mejilla. Sentí hielo en su contacto. «Hola, suegra. Estás estupenda». Isabel también me abrazó. Y vi sus ojos recorrer la casa, calculando, evaluando. «Trajimos esto». Javier levantó una botella de vino tinto. Era una botella cara, una reserva especial que yo reconocí. «Vaya, Javi. Qué detalle», dije, forzando una sonrisa. «La lasaña casi está. Sentaos, por favor». Miguel y yo nos movimos con una coreografía ensayada. Miguel fue a por el sacacorchos. Yo serví agua. Javier insistió en abrir él mismo la botella que trajeron. El sonido del corcho al salir me pareció un disparo. Sirvió 4 copas. El vino era oscuro, casi morado. Isabel levantó su copa. «Un brindis. Por la salud». «Vuestra salud, Elena». «Miguel». La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Levantamos las copas. Miguel y yo apenas rozamos el borde con nuestros labios. No tragamos ni una sola gota. Puse mi copa en la mesa. «Está delicioso, cariño, pero un poco fuerte para mí. Con la medicación para la tensión, el doctor Pablo me dijo que mejor no me arriesgara. Seguiré con agua». Miguel dejó su copa también. «Yo igual. Ya sabes que tengo el estómago delicado. Pero gracias por el detalle, hijo». Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Javier, pero desapareció tan rápido como vino. Serví la lasaña. Empezamos a comer. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos. «¿Y bien, mamá? ¿Cómo fue la cita con el doctor Pablo?», preguntó Javier, con la boca llena de pasta. Le miré, fingiendo sorpresa. «Oh, de maravilla. Un encanto, como siempre». «¿Y qué te dijo? Sobre, ya sabes, tu memoria?» Sonreí, la sonrisa más natural que pude fingir. Dijo que estaba perfectamente, que mis análisis eran estupendos y que mi memoria estaba más aguda que la de muchos jóvenes. Una exageración, por supuesto, pero fue muy amable. La cara de Javier se tensó. Dejó el tenedor en el plato. «Qué raro». «¿Raro? ¿Por qué?». «Bueno, es que el otro día, cuando hablábamos de la vecina, ¿no te olvidaste de su nombre?». «De Carmen». Me reí. Una risa ligera y despreocupada. «Ay, Javier, por Dios, ¿qué cosas tienes?». «No me olvidé de su nombre. Estábamos hablando de 2 Cármenes distintas. Yo hablaba de Carmen, la del tercero, la que tiene el perro. Y tú pensabas que hablaba de Carmen, la de al lado. Tú fuiste el que se confundió, cariño». Javier frunció el ceño. «Pero papá me dijo que habías dejado el gas abierto». Miguel intervino, su voz tranquila. «No, hijo, eso no es verdad. La llama estaba muy baja, pero estaba encendida porque tu madre estaba calentando caldo. Yo mismo la apagué cuando terminó. No hubo ningún peligro». El silencio se instaló de nuevo. Isabel se limpió la boca con la servilleta. «Bueno, es normal que estas cosas pasen. Os estáis haciendo mayores». Miró a Javier y luego a nosotros, su rostro lleno de una falsa preocupación. «De hecho, Javi y yo hemos estado hablando mucho de esto. Papá, mamá, esta casa es muy grande para vosotros 2. Requiere mucho mantenimiento». Javier retomó el hilo. «Isabel tiene razón. Estábamos pensando que quizás deberíais considerar mudaros a un apartamento más pequeño, más manejable». «Oh», dijo Isabel, «podríamos mudarnos nosotros con vosotros, para ayudaros, especialmente con las finanzas, asegurarnos de que todo está en orden». Miguel y yo nos miramos. La trampa se estaba cerrando. «Movernos», dije, fingiendo estar sorprendida. «Pero cariño, si estamos mejor que nunca,
Nos encanta esta casa. De hecho, estábamos pensando en hacer justo lo contrario. Isabel levantó una ceja. ¿Lo contrario? Sí, dijo Miguel. Estábamos planeando un viaje, un crucero largo, por el Mediterráneo, quizás 2 o 3 meses. Para celebrar. ¿Celebrar qué? Preguntó Javier, bruscamente. Celebrar la vida, hijo. La noticia del crucero les golpeó como una bofetada. Vi el pánico en sus ojos. 2 meses fuera de su alcance arruinaba su plan de envenenamiento lento. Un crucero, repitió Javier, como si no pudiera creerlo. Mamá, papá, no creo que eso sea nada prudente. Con todo. Necesitáis a alguien aquí que gestione las cosas por si pasa algo. Isabel asintió, abriendo su bolso. Exactamente. De hecho, como soy asesora, he preparado unos documentos. Por si acaso. Sacó una carpeta. Es solo un poder notarial, dijo, deslizándolo sobre la mesa hacia nosotros. Un poder notarial completo. Para que podamos gestionar vuestras decisiones médicas y financieras, si vosotros no podéis. Es lo normal a vuestra edad. Miré los papeles. El lenguaje era absoluto. Les daba control total sobre todo. Mi vida y mi muerte. En un folio. Un poder completo. Levanté la vista y sonreí. La sonrisa más fría de mi vida. Qué curioso. Qué coincidencia tan extraordinaria. ¿Verdad, Miguel? Miguel asintió, mirándolos fijamente. Así es. Javier pareció confundido. ¿Coincidencia? Sí. Porque resulta que Miguel y yo venimos del notario esta misma mañana. El color desapareció del rostro de Isabel. Hemos estado actualizando todos nuestros papeles, nuestro testamento y todas nuestras pólizas de beneficiarios. Es increíble lo que se aclaran las cosas cuando decides poner todo tu patrimonio en orden. El resto de la cena fue corto. Javier e Isabel apenas probaron bocado. Se inventaron una excusa sobre una reunión temprana y se fueron casi corriendo. Sus copas de vino envenenado seguían casi llenas sobre la mesa. En cuanto la puerta principal se cerró, eché el cerrojo. Miguel corrió al comedor y arrancó la grabadora de debajo de la mesa. Nos sentamos juntos en el sofá y le dimos al botón de reproducir. Escuchamos el ruido de los platos, nuestras voces, y entonces escuchamos los susurros. Sucedió cuando yo fui a la cocina a buscar la lasaña. La voz de Isabel, baja y siseante. No está funcionando. El médico mintió. El informe dice que está sana. La voz de Javier. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Isabel, tenemos que acelerar el plan B. El vino. ¿Estás seguro de que pusiste suficiente? Javier. Le puse el doble de la dosis. Isabel. Si no lo beben esta noche, tendrás que encontrar otra manera. Mañana. No podemos esperar a que se vayan de crucero. Miguel apagó la grabación. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me temblaban las manos. El doble de la dosis. Querían que muriéramos esta noche. Miguel me cogió la mano. Estaba helada. Elena. Tenemos que llamar a un abogado. Ahora. Y después, vamos a ir a la policía. No dormimos en toda la noche. Nos sentamos en el sofá de la sala de estar, la grabación de la cena en la mesita de café entre nosotros, como si fuera una bomba a punto de estallar. El doble de la dosis, las palabras de mi propio hijo resonaban en el silencio. El amanecer se filtró por las cortinas, gris y frío. Estábamos agotados, pero la adrenalina nos mantenía en pie. Sabíamos que el tiempo corría en nuestra contra. Justo cuando Miguel se levantaba para hacer café, sonó el timbre. Un sonido agudo, impaciente. Nos miramos. Eran las 8 de la mañana. Fui a la puerta. Miré por la mirilla. Era Isabel. Sola. Llevaba el mismo traje del día anterior, pero su pelo estaba desordenado y tenía ojeras oscuras. Parecía desesperada. Abrí la puerta. Isabel. ¡Qué sorpresa tan temprana! Entró sin ser invitada, empujándome a un lado. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. No tenemos tiempo para esto, Elena. Javier y yo estuvimos hablando toda la noche. Su voz era dura, sin rastro de la falsa amabilidad de la cena. Estáis siendo increíblemente irresponsables. Lo del crucero es una locura.
¿De qué hablas, Isabel? Dejó la carpeta sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde horas antes habían planeado matarnos. La abrió de golpe. Estáis poniendo todo en riesgo. Vuestra salud, vuestro patrimonio. Javier está muy preocupado. Sacó un fajo de papeles. Como sois incapaces de tomar decisiones racionales, las tomaremos por vosotros. Me deslizó los documentos. En la parte superior, en negrita, leí: poder notarial total e irrevocable. Miré los papeles. Le daban a Javier y a ella control absoluto sobre todo. Cuentas bancarias, propiedades, decisiones médicas. Y entonces vi la segunda página. Era un formulario de solicitud. Una solicitud de ingreso en la residencia de ancianos Los Sauces, especializada en pacientes con Alzheimer. Levanté la vista del papel. Mi corazón ya no latía con miedo. Latía con un hielo puro. No. ¿Qué? No vamos a firmar esto. Isabel soltó una risa incrédula. Elena, no estás entendiendo. No es una sugerencia. El doctor Pablo ya ha firmado la recomendación médica. Dice que estás en una etapa avanzada de demencia. Ah, sí, el doctor Pablo. Me volví hacia mi marido. Miguel, cariño, ¿te importa llamar a nuestro notario? Al notario con el que estuvimos ayer. Dile que queremos revocar el poder limitado de emergencia que le dimos a Javier el año pasado. Inmediatamente, la cara de Isabel perdió todo el color. Pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. ¿Qué habéis hecho? Estás sorda, Isabel. Estamos actualizando nuestros papeles. Se abalanzó sobre los documentos de la mesa, recogiéndolos con manos temblorosas. No sabéis lo que estáis haciendo. Sois unos viejos estúpidos. Corrió hacia la puerta. Vais a lamentar esto. Se fue, dando un portazo. La oímos gritarle a alguien por teléfono en el pasillo. Se niegan. Están revocando el poder. Hazlo ahora. Miguel colgó el teléfono con el notario. Ya está hecho. Revocado. Me puse los zapatos. Ahora es nuestro turno. Busqué en mi agenda un número que me había dado un colega arquitecto hacía años. La doctora Lucía Méndez, la mejor abogada de familia y penal de Sevilla. Llamé. Le expliqué que era una emergencia de vida o muerte. Nos dio cita en 1 hora. Recogimos todas nuestras pruebas. Las fotos de los mensajes del teléfono de Isabel, los extractos bancarios que mostraban las pequeñas transferencias de dinero, la póliza de seguro falsa de $1.500.000, los 2 informes contradictorios del doctor Pablo y, lo más importante, la pequeña grabadora de voz. La oficina de la doctora Méndez era moderna, impecable, en la última planta de un edificio con vistas al río. Ella era una mujer de mi edad, con el pelo gris acero, cortado en un estilo elegante, y unos ojos que parecían verlo todo. Nos sentamos. Con la voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra, le conté toda la historia. Desde el taller de Raúl hasta la visita de Isabel hacía 1 hora. Cuando terminé, pusimos la grabadora sobre su escritorio de caoba y presionamos reproducir. Escuchamos la cena entera. Los susurros. El doble de la dosis. Mañana, cuando la grabación terminó, la doctora Méndez se quedó en silencio un largo momento. Finalmente, nos miró. Elena. Miguel, esto no es un simple fraude o abuso de confianza. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como piedras. Esto es una conspiración para cometer asesinato. Múltiples cargos. Falsificación de documentos. Fraude. Intento de homicidio. Sentí que Miguel me apretaba la mano. Inmediatamente, redactó varios documentos. Firmamos la revocación oficial de todos los poderes. Firmamos las órdenes de alejamiento. Firmamos la preparación de la denuncia penal. Cuando terminamos de firmar, la doctora Méndez se reclinó en su silla. Bien. Ahora, la parte más importante. No podéis volver a casa. ¿Qué? Me quedé helada. Están desesperados. Su plan de envenenamiento lento falló. Su plan de anoche falló. Su intento de incapacitaros legalmente esta mañana falló. Ahora mismo, son más peligrosos que nunca. No dudarán en usar métodos más directos. Mi casa. La idea de no poder volver a mi propia casa. Vais a ir a un hotel. Uno pequeño, en las afueras. Vais a registraros con un nombre falso y vais a pagar en efectivo.
Apagad vuestros teléfonos móviles. No llaméis a nadie. Asentimos, aturdidos. Pero primero, dijo ella, poniéndose la chaqueta. Vamos a la comisaría de policía. Y vamos a ir ahora. Fuimos con ella. En la comisaría nos llevaron a una sala privada. Un inspector de rostro serio nos escuchó. La doctora Méndez presentó el caso con una claridad legal impecable. Entregamos copias de todas las pruebas, las fotos, los extractos, los informes médicos, la póliza de seguro, y le entregamos la grabación de audio. El inspector escuchó los susurros. Su rostro se endureció. Están acelerando. La doctora tiene razón. Probablemente intenten algo hoy mismo. Nos miró. Tenemos la denuncia. Podríamos ir a arrestarlos ahora mismo. Pero su defensa dirá que es un malentendido familiar, que la grabación es circunstancial. Querrán una prueba irrefutable del acto. ¿Qué sugiere?, preguntó Miguel. Si nos dais permiso, podemos enviar un equipo de técnicos a vuestra casa ahora mismo. Instalarán cámaras de vigilancia discretas. En la cocina, en el comedor, en vuestro botiquín. Si vuelven para terminar el trabajo, los tendremos en el acto. La idea de cámaras en mi casa era horrible, pero la idea de que se salieran con la suya era peor. Aceptamos. 2 agentes de paisano nos acompañaron en un coche sin distintivos. El viaje de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. Aparcaron en la esquina. Tenéis 15 minutos. Coged solo lo esencial. Medicinas, algo de ropa, pasaportes. Dejadlo todo como si fuerais a volver. Corrimos adentro. Mi hogar, el lugar donde me sentía segura, ahora era una trampa. Con manos temblorosas, metí en una bolsa de viaje mis pastillas para la tensión, las de Miguel, ropa interior, un par de jerseys. Cogí nuestros pasaportes y el dinero en efectivo que guardábamos para emergencias. Los técnicos entraban y salían, silenciosos y rápidos, instalando diminutas lentes en los detectores de humo y en los relojes. 15 minutos después, estábamos de nuevo en el coche. Mientras nos alejábamos por la calle, miré hacia atrás, a la casa que Miguel y yo habíamos diseñado y construido hacía 30 años. Me volví hacia mi marido. El sol de la mañana golpeaba el parabrisas, pero yo sentía un frío glacial. Miguel, estamos huyendo. Estamos escondiéndonos, aterrorizados, de nuestro propio hijo. Nos registramos en un pequeño hotel cerca de la estación de Santa Justa, usando el apellido de soltera de mi madre. La habitación era limpia, anónima e impersonal. Olía a desinfectante y a moqueta vieja. Miguel cerró la puerta con la cadena de seguridad. Me senté en el borde de la cama, la bolsa de viaje a mis pies. El silencio era total. Habíamos apagado nuestros teléfonos como nos indicó la policía. Estábamos desconectados del mundo, escondidos. La tarde se arrastró con una lentitud agónica. Cada sonido en el pasillo nos hacía saltar. No hablamos mucho. ¿Qué podíamos decir? Sopesamos cada palabra, cada recuerdo de Javier, buscando una señal, algo que nos hubiera advertido de la oscuridad que crecía en él. No encontramos nada. Justo cuando la luz del atardecer teñía la habitación de naranja, el teléfono fijo de la habitación sonó. El estridente repiqueteo nos sobresaltó a ambos. Miguel y yo nos miramos aterrados. Nadie sabía que estábamos allí. Cogí el auricular con mano temblorosa. Diga, señora Elena, soy el inspector Vargas. Respiré aliviada. Nos había localizado a través del registro del hotel. No enciendan sus móviles. No aún. Pero necesito que escuchen esto. Hubo un clic. Y luego escuché la voz de mi hijo. Mamá. Papá. Soy yo. Era una grabación. Su voz sonaba preocupada, falsamente cariñosa. Estoy en casa, esperándoos. Isabel y yo os hemos traído una sorpresa. Una botella de Vega Sicilia, vuestro favorito, para disculparnos por la tensión de anoche. Venid a casa. Queremos hablar. El inspector Vargas volvió a la línea. Llamó a su móvil hace 10 minutos. Saltó al buzón de voz, claro. Ahora necesito que usted me haga un favor. Voy a conectar esta llamada a su teléfono. Quiero que le llame de vuelta. ¿Que le llame? Sí. Mantenga la calma. Dígale que estáis de camino. Que tardaréis unos 30 minutos.
que estáis comprando algo para la cena. ¿Puede hacerlo? Miré a Miguel. Él asintió. Su mandíbula apretada. Sí, puedo hacerlo. El inspector hizo la conexión. Oí el tono de llamada. 1, 2. Mamá, la voz de Javier. Tan normal. Hola, hijo. Acabamos de oír tu mensaje. ¿Qué detalle lo del vino? Claro, mamá. ¿Dónde estáis? Oh, Miguel se antojó de esos pasteles de la confitería del centro. Estamos comprándolos. Mi voz sonaba tranquila. Me sorprendió mi propia capacidad para mentir. Estaremos en casa en media hora, más o menos. ¿Nos esperáis? Perfecto. Aquí os esperamos. Tenemos que hablar. Colgó. Inmediatamente, la voz del inspector Vargas llenó el auricular. Excelente, Elena. Media hora. Mis hombres están listos. Vosotros quedaos donde estáis. No os mováis por nada del mundo. Os llamaré a este número cuando todo haya terminado. Colgó. Media hora. 30 minutos. Miguel empezó a caminar de pared a pared en la pequeña habitación. Yo me quedé sentada en la cama, mirando un punto fijo en la pared. ¿Qué estaba pasando en mi casa en ese mismo instante? Nos imaginamos la escena. Javier e Isabel esperando. El vino sobre la mesa. Las copas limpias. Pasaron 10 minutos, que parecieron 10 horas. Luego 20. A los 35 minutos. El teléfono volvió a sonar. Salté. Miguel cogió el teléfono. Diga. ¿Inspector? Sí. Sí. Entendemos. Colgó. Me miró. Están dentro. ¿Qué? Javier e Isabel. Acaban de entrar en la casa usando su llave. La policía los está observando por las cámaras. Ahora la espera era diferente. Era una espera activa, cargada de electricidad. Pasaron otros 10 minutos. El inspector Vargas volvió a llamar. Esta vez, su voz era tensa. Elena. Miguel. Tenemos la prueba. Mi corazón se detuvo. ¿Qué han visto? Javier entró solo. Isabel le esperaba en el coche. Lo tenemos grabado todo. La voz del inspector era fría, profesional. Vimos a su hijo entrar en la cocina. Sacó la botella de vino que mencionó. La abrió. Y luego sacó un pequeño sobre de papel de aluminio de su bolsillo. Vació un polvo blanco en la botella y la agitó suavemente. No. Susurré, aunque él no podía oírme. Pero eso no es todo. Fue a vuestro dormitorio. Al botiquín del baño. Vació varias de vuestras pastillas y las reemplazó con otras que traía. Manipuló vuestros medicamentos. Miguel tuvo que sentarse. Puso la cabeza entre las manos. Y una cosa más. Vimos cómo colocaba un dispositivo, un micrófono, quizás una cámara, debajo de la mesa del comedor, justo donde vosotros pusisteis la grabadora anoche. Quería grabar vuestra reacción, o quizás vuestra muerte. Se hizo un silencio. Tenemos todo lo que necesitamos. Prueba irrefutable de intento de asesinato. La orden de arresto está siendo emitida mientras hablamos. ¿Y ahora? Pregunté, con la voz rota. Ahora esperamos a que Isabel entre. O a que él salga. No tuvimos que esperar mucho. Unos minutos después, el inspector llamó por última vez. Ya está. ¿Qué ha pasado? Javier salió de la casa. Llevaba una pequeña maleta. Isabel lo recogió en la esquina. Parecían tener prisa. ¿Iban a huir? Mis hombres los interceptaron antes de que llegaran al final de la calle. Tenemos a los dos. Están detenidos. Bordo de la calle. El alivio fue tan inmenso que casi me desmayo. Me derrumbé sobre el edredón barato. Miguel se sentó a mi lado y me abrazó. Lloramos. Lloramos por el horror, por la traición, pero sobre todo, por el simple y brutal hecho de que todo había terminado. La policía nos envió un coche a recogernos. Ya era de noche cuando llegamos a la comisaría. El edificio estaba lleno de luz fluorescente y del ajetreo de la noche. La doctora Méndez nos esperaba allí. Nos llevaron a una sala de entrevistas. El inspector Vargas entró, su rostro cansado pero profesional. Elena, Miguel. Están en celdas separadas. Están siendo procesados por múltiples cargos de conspiración para cometer asesinato. Nos puso delante una tableta. Esto es difícil, pero necesito que lo veáis. Es la grabación de vuestra cocina.
Vimos la pantalla. Vimos a nuestro hijo, Javier, moverse por nuestra cocina con una eficiencia fría. Vimos cómo sacaba el polvo blanco. Vimos cómo envenenaba el vino. Vimos cómo iba a nuestro botiquín. Verlo, ver el acto en sí, fue 1000 veces peor que leer los mensajes. Fue real. Apagaron la tableta. Javier ha pedido hablar contigo, Elena. ¿Conmigo? No tiene derecho a un abogado hasta la lectura de cargos por la mañana, pero sigue preguntando por ti. No tienes ninguna obligación de verlo. Miré a Miguel. Él negó con la cabeza. No vayas, Elena. No te mereces esto. Pero yo necesitaba hacerlo. Necesitaba mirarle a los ojos. Necesitaba una respuesta. Quiero verlo. El inspector asintió. Me llevaron por un pasillo largo y gris. El olor a lejía era abrumador. Me dejaron en una pequeña sala de interrogatorios. Había una mesa de metal atornillada al suelo. 1 minuto después, abrieron la puerta y entró Javier, esposado. Se sentó frente a mí. El guardia cerró la puerta. Se veía pequeño. Sin Isabel, sin su traje caro, parecía un niño asustado. Pero cuando levantó la vista, sus ojos no estaban asustados. Estaban fríos, vacíos. Mamá, le miré. Busqué al niño que había criado. No quedaba nada. ¿Por qué? Fue la única palabra que pude pronunciar. Él me miró fijamente. Una pequeña sonrisa torcida apareció en sus labios. El dinero, mamá. Siempre fue el dinero. Me quedé mirándolo. La luz fluorescente de la sala de interrogatorios hacía que su piel pareciera gris. El dinero. 2 palabras que borraban 65 años de mi vida, 40 años de la vida de su padre. Nuestro amor, nuestra dedicación, los sacrificios, las noches sin dormir, las primeras fiebres, los triunfos en la escuela, todo reducido a un puñado de billetes. El niño al que había enseñado a montar en bicicleta nos había valorado en $1,5 millones. El dolor que había sentido en el taller de Raúl regresó, pero esta vez no era un dolor agudo. Era un vacío sordo, un agujero negro. El Javier que yo conocía estaba muerto. Este extraño frente a mí era un cascarón vacío, lleno solo de codicia. Ya no eres mi hijo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. No hubo ira en mi voz, solo una constatación de hechos. Tan simple como decir el cielo es azul. Me levanté y llamé a la puerta. El guardia abrió. Salí de la habitación sin mirar atrás. Miguel y la doctora Méndez me esperaban en el pasillo. Miguel me abrazó, buscando en mi rostro una respuesta que no podía darle. El inspector Vargas se acercó a nosotros. Tenía el rostro sombrío. Elena. Miguel. Tenemos novedades. Y no son buenas. Bueno, depende de cómo se mire. ¿Qué ocurre?, preguntó nuestra abogada. Isabel, su nuera, ha decidido cooperar. Totalmente. Está cantando como un pájaro para salvar su propio pellejo y conseguir una reducción de sentencia. Miguel resopló. ¿Qué más puede decir? Tenemos la grabación. Tenemos el vídeo. El inspector negó con la cabeza. No lo entienden. Está confesando cosas que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Primero, el plan original. Hizo una pausa, mirándome directamente. Javier era solo el peón. El plan de Isabel siempre fue eliminarlo a él también, una vez que hubieran cobrado el seguro. Dijo, y cito textualmente, «No iba a dividir $1,5 millones con un idiota sentimental». Sentí que el suelo se movía. Miguel me sostuvo. La magnitud de la maldad de Isabel era algo que mi mente apenas podía procesar. Pero eso no es todo, continuó el inspector. Mientras hablaba de cómo pensaba hacerlo, mencionó un éxito anterior. Estamos cruzando datos con la policía de Málaga. Isabel es ahora la principal sospechosa del asesinato de su propio tío hace 5 años. Murió de un supuesto fallo cardíaco. Ella heredó todo. La doctora Méndez intervino. ¿Y el veneno? ¿El polvo blanco del vídeo? Adelfa, dijo el inspector. Veneno de Adelfa, oleander. Un extracto de planta increíblemente tóxico y muy difícil de rastrear si no sabes qué buscar. Causa arritmia y un fallo cardíaco que parece completamente natural. La palabra Adelfa quedó flotando en el aire estéril de la comisaría. El inspector nos miró con una urgencia repentina.
Los síntomas de envenenamiento lento por Adelfa incluyen mareos, confusión y lapsus de memoria, los mismos síntomas que Javier le describía al doctor Pablo. Elena, ella no empezó a envenenarte anoche. Lleva meses haciéndolo. Esa fue la pieza que faltaba. Todos los momentos en los que me había sentido vieja o confundida. No era mi edad. Era ella. Era mi hijo. Me habían estado matando lentamente durante todo este tiempo. Nos llevaron directamente al hospital. La noche se convirtió en una mañana borrosa de agujas, análisis de sangre y electrocardiogramas. Miguel estaba limpio. Él no era el objetivo principal. La póliza de seguro de vida falsa estaba a mi nombre. Mi análisis de sangre fue diferente. Tiene usted una suerte increíble, Elena, dijo la doctora. Hemos encontrado trazas de glucósidos cardíacos consistentes con la Adelfa, pero los niveles son bajos. Ha estado ingiriendo dosis muy pequeñas durante meses. Gracias a Dios, no parece haber ningún daño permanente en su corazón. Sobreviví. De nuevo. Los siguientes meses fueron un infierno mediático. La viuda negra de Sevilla. El hijo traidor. Salíamos en todos los periódicos. Miguel y yo apagamos la televisión, desconectamos el teléfono y nos negamos a hablar con nadie. No podíamos volver a la casa que yo había diseñado, la casa donde habíamos criado a Javier. Cada rincón estaba manchado. La cocina, el comedor, nuestro dormitorio. La vendimos. Perdimos dinero, pero ganamos paz. Compramos un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, con vistas al río, luminoso, moderno, sin fantasmas. Empezamos de nuevo, con 2 maletas y el corazón roto. Isabel fue condenada. Con su confesión y las pruebas de Málaga, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Javier recibió 20 años. Pasó un año. Recibimos una llamada de la prisión. Javier había intentado quitarse la vida. Falló. Miguel y yo fuimos a verlo. Por primera vez, el hombre que vimos en la sala de visitas de la prisión no era el monstruo frío de la sala de interrogatorios. Estaba destrozado. Lloró. Lágrimas de verdad, feas, llenas de mocos y vergüenza. Lo siento, mamá, papá. Ella me dijo, yo quería el dinero. Yo era débil. Lo siento, no lo perdonamos. El perdón no era algo que tuviéramos para dar. Pero lo escuchamos. Nos enteramos, meses después, que había empezado a estudiar Derecho en la biblioteca de la prisión. Dijo que quería ayudar a otros reclusos, a los que no tenían a nadie, una débil, diminuta luz de esperanza en una oscuridad inmensa. Miguel y yo seguimos con nuestra terapia. El dolor de una traición así nunca desaparece del todo. Es una cicatriz en el alma. Han pasado 4 años. Hoy, la vida es tranquila. Tomamos ese crucero por el Mediterráneo. Yo he vuelto a dibujar, diseñando pequeños parques para el ayuntamiento. Miguel escribe sus memorias. A veces, por la noche, el miedo vuelve. El recuerdo de los ojos de Isabel. La voz de Javier en la grabación. Pero ya no nos controla. Ellos tomaron sus decisiones. Escribieron su propio final trágico. Pero nosotros no. Aprendí que la victoria más grande no fue el día que los arrestaron. La victoria más grande es cada mañana que me despierto al lado de Miguel, cada café que nos tomamos en nuestro balcón, cada día que elegimos no dejar que la amargura o el odio nos definan. Ellos intentaron quitarnos nuestro futuro. Y fracasaron. La verdadera venganza, al final, fue simplemente seguir viviendo. Me quedé mirándolo. La luz fluorescente de la sala de interrogatorios hacía que su piel pareciera gris. El dinero. 2 palabras que borraban 65 años de mi vida. 40 años de la vida de su padre. Nuestro amor, nuestra dedicación, los sacrificios, las noches sin dormir, las primeras fiebres, los triunfos en la escuela, todo reducido a un puñado de billetes. El niño al que había enseñado a montar en bicicleta nos había valorado en $1,5 millones. El dolor que había sentido en el taller de Raúl regresó, pero esta vez no era un dolor agudo. Era un vacío sordo, un agujero negro. El Javier que yo conocía estaba muerto. Este extraño frente a mí era un cascarón vacío, lleno solo de codicia. Ya no eres mi hijo.
Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. No hubo ira en mi voz, solo una constatación de hechos. Tan simple como decir, el cielo es azul. Me levanté y llamé a la puerta. El guardia abrió. Salí de la habitación sin mirar atrás. Miguel y la doctora Méndez me esperaban en el pasillo. Miguel me abrazó, buscando en mi rostro una respuesta que no podía darle. El inspector Vargas se acercó a nosotros. Tenía el rostro sombrío. Elena, Miguel, tenemos novedades, y no son buenas. Bueno, depende de cómo se mire. ¿Qué ocurre?, preguntó nuestra abogada. Isabel, su nuera, ha decidido cooperar. Totalmente. Está cantando como un pájaro para salvar su propio pellejo y conseguir una reducción de sentencia. Miguel resopló. ¿Qué más puede decir? Tenemos la grabación. Tenemos el vídeo. El inspector negó con la cabeza. No lo entienden. Está confesando cosas que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Primero, el plan original. Hizo una pausa, mirándome directamente. Javier era solo el peón. El plan de Isabel siempre fue eliminarlo a él también, una vez que hubieran cobrado el seguro, dijo, y cito textualmente. No iba a dividir $1,500,000 con un idiota sentimental. Sentí que el suelo se movía. Miguel me sostuvo. La magnitud de la maldad de Isabel era algo que mi mente apenas podía procesar. Pero eso no es todo, continuó el inspector. Mientras hablaba de cómo pensaba hacerlo, mencionó un éxito anterior. Estamos cruzando datos con la policía de Málaga. Isabel es ahora la principal sospechosa del asesinato de su propio tío hace 5 años. Murió de un supuesto fallo cardíaco. Ella heredó todo. La doctora Méndez intervino. ¿Y el veneno? ¿El polvo blanco del vídeo? Adelfa, dijo el inspector. Veneno de Adelfa. Oleander. Un extracto de planta increíblemente tóxico y muy difícil de rastrear si no sabes qué buscar. Causa arritmia y un fallo cardiacaus que parece completamente natural. La palabra Adelfa quedó flotando en el aire estéril de la comisaría. El inspector nos miró con una urgencia repentina. Los síntomas de envenenamiento lento por Adelfa incluyen mareos, confusión y lapsus de memoria. Los mismos síntomas que Javier le describía al doctor Pablo. Elena. Ella no empezó a envenenarte anoche. Lleva meses haciéndolo. Esa fue la pieza que faltaba. Todos los momentos en los que me había sentido vieja o confundida. No era mi edad. Era ella. Era mi hijo. Me habían estado matando lentamente durante todo este tiempo. Nos llevaron directamente al hospital. La noche se convirtió en una mañana borrosa de agujas, análisis de sangre y electrocardiogramas. Miguel estaba limpio. Él no era el objetivo principal. La póliza de seguro de vida falsa estaba a mi nombre. Mi análisis de sangre fue diferente. Tiene usted una suerte increíble, Elena, dijo la doctora. Hemos encontrado trazas de glucósidos cardíacos consistentes con la Adelfa. Pero los niveles son bajos. Ha estado ingiriendo dosis muy pequeñas durante meses. Gracias a Dios, no parece haber ningún daño permanente en su corazón. Sobreviví. De nuevo, los siguientes meses fueron un infierno mediático. La viuda negra de Sevilla, el hijo traidor. Salíamos en todos los periódicos. Miguel y yo apagamos la televisión. Desconectamos el teléfono y nos negamos a hablar con nadie. No podíamos volver a la casa que yo había diseñado, la casa donde habíamos criado a Javier. Cada rincón estaba manchado. La cocina, el comedor, nuestro dormitorio. La vendimos. Perdimos dinero, pero ganamos paz. Compramos un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, con vistas al río. Luminoso, moderno, sin fantasmas. Empezamos de nuevo. Con 2 maletas y el corazón roto, Isabel fue condenada. Con su confesión y las pruebas de Málaga, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Javier recibió 20 años. Pasó un año. Recibimos una llamada de la prisión. Javier había intentado quitarse la vida. Falló. Miguel y yo fuimos a verlo. Por primera vez, el hombre que vimos en la sala de visitas de la prisión no era el monstruo frío de la sala de interrogatorios. Estaba destrozado. Lloró. Lágrimas de verdad, feas, llenas de mocos y vergüenza.
Lo siento. Lo siento, mamá. Papá. Ella me dijo, yo quería el dinero. Yo era débil. Lo siento. No lo perdonamos. El perdón no era algo que tuviéramos para dar, pero lo escuchamos. Nos enteramos meses después que había empezado a estudiar derecho en la biblioteca de la prisión. Dijo que quería ayudar a otros reclusos, a los que no tenían a nadie. Una débil, diminuta luz de esperanza en una oscuridad inmensa. Miguel y yo seguimos con nuestra terapia. El dolor de una traición así nunca desaparece del todo. Es una cicatriz en el alma. Han pasado 4 años. Hoy, la vida es tranquila. Tomamos ese crucero por el Mediterráneo. Yo he vuelto a dibujar, diseñando pequeños parques para el ayuntamiento. Miguel escribe sus memorias. A veces, por la noche, el miedo vuelve. El recuerdo de los ojos de Isabel, la voz de Javier en la grabación, pero ya no nos controla. Ellos tomaron sus decisiones, escribieron su propio final trágico, pero nosotros no. Aprendí que la victoria más grande no fue el día que los arrestaron. La victoria más grande es cada mañana que me despierto al lado de Miguel, cada café que nos tomamos en nuestro balcón, cada día que elegimos no dejar que la amargura o el odio nos definan. Ellos intentaron quitarnos nuestro futuro, y fracasaron. La verdadera venganza, al final, fue simplemente seguir viviendo. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, déjanos un comentario. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber desde dónde nos acompañáis. Dale a me gusta si crees que Elena y Miguel tomaron las decisiones correctas y suscríbete al canal. Publicamos historias nuevas todos los días, y no querrás perderte la de mañana. Vuestra participación hace crecer esta comunidad.